Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Padre, quiero darte gloria y honra y alabanza y suplicarte en este momento, Padre, que me ayudes, Señor, Padre Santo, para dar este mensaje. Pedimos, Padre, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, para preparar nuestros corazones para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, queremos entender el mensaje que tienes para nosotros para esta semana. Señor, aclara, da visión a nuestra vida. Queremos dar dirección, Señor. Necesitamos dirección. Necesitamos visión. Necesitamos ver, Padre Santo. Abre nuestros ojos. Quita el velo, Padre Santo, y quita esta ceguera, Señor, en nuestros ojos para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Si usted va, por favor, a Hebreos 11. If we can go to Hebrews 11, 6. 11:6. Le titulé a este mensaje de la siguiente manera. I titled this message in the following manner: 3 cosas que dan testimonio. 3 things that give witness, O Dios tiene un plan para tu vida. or God has a plan for your life. Entonces ahí en Hebreos 6 vamos a hablar de 3 cosas el día de hoy. So we're going to talk about 3 things today in Hebrews. Espero que ustedes sigan conmigo I hope that y que Dios nos ayude. you can follow along and God help Hebreos us. 11, versículo 6 dice, Hebrews 11:6 says, esta semana estábamos, a veces nos hablan para visitar esta casa los lunes, sometimes they call us to visit a house on Monday, y estábamos leyendo el libro de Génesis, And la we- historia de Noé, we were reading the book of Genesis, the story of Noah, y entonces empezó a Dios a poner pensamientos en mi cabeza, so God started putting thoughts in my head. y de ahí surgió esto. Hebreos 11:6 dice, pero versículo 6, sin fe es, ¿cómo dice? What does it say? And without faith, Y dice, ¿es posible? does it say it's possible? No. No. Dice, es imposible, es una imposibilidad. It says it's no impossible. puede suceder, es lo que It dice. cannot happen. That's what it says. Agradar a Dios. To please God. La gente que no tiene fe, The people that don't según have este faith, versículo, according es to this verse, los que no creen en Cristo Jesús. are the ones that don't believe in Es Jesus Christ. imposible It's impossible que Dios se agrade de ellos. that God will be pleased with them. Dice, porque es necesario, sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. En otra versión dice, crea que Él es. It says that whoever draws near to him must believe that he is. O sea, está diciendo que crea que Él existe, It's saying that we must que believe he está exists, ahí. that he is there. O sea, la persona tiene fe, pero número 1 tiene que creer que Dios está ahí. You can have faith, but you have to believe that God Aunque is there. esto no tiene nada que ver con emociones, tiene que ver con decisiones. This has nothing to do with emotions, but rather with decisions. Y luego dice, porque es que Él dice, y que es galardonador de los que le buscan. And that he rewards those who seek him. Y la palabra buscar significa, la raíz de la palabra es estar The word buscando, seek, o sea, tratando de encontrar. ¿Se da cuenta la actitud? do you La notice the actitud de esta attitude? persona. The attitude of this No se person. conforma con lo que tiene y entonces empieza He's not happy with what he a has, tratar de encontrar but he's más looking for something y else. más
y más, He's looking for y más something de else. Dios, y no se conforma y sigue. Esta es la persona, dice, sin fe es imposible, porque primero cree en el Señor y segundo está buscándolo. Ahora sí, y luego pone el siguiente ejemplo, versículo 7, dice, por la fe, Then he goes on to verse 7 and Noé, he does this example. cuando fue advertido por Dios acerca, o sea, Dios le dijo las cosas que aún no se veían, dice, con temor de Dios, He had fear of God in verse 7. preparó el arca. Y luego dice, este es el mensaje, una de las partes claves del mensaje. Preparó el arca en que su casa se salvase. Preparó el arca en que su casa se salvase. Noah prepared the ark in which his household would be saved. Preparó el arca He prepared the ark para salvar a su familia. to save his family. Y dice el Señor que su venida es como en los días de Noé. The Lord says that his coming, his return, is going to be like the days of Noah. Entonces, y luego sigue diciendo, y por esa fe condenó al mundo, porque Noé no era nada más un oidor, sino que él era práctico. Cuando Dios le dijo algo, lo hizo. When God told Noah to do something, he did it. Y entonces dice, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, primera cosa que vamos a ver es The first thing that we're going to see is el mundo en que, y no vamos a hablar proféticamente, vaya usted rápido a Génesis 6. let's go to Genesis 6. We're not going to be Pregunta, speaking ¿cómo prophetically. era el mundo que vivía Noé? What was the world like when Vaya usted Noah a was alive? Génesis Let's go to Genesis. 6:1. Genesis 6:1. Número 1, el arca. Vamos a hablar del arca. Let's talk about the ark. La primera cosa, le dije, son tres cosas. I told you there was La three primera things. cosa, vamos a hablar del arca. The first thing we'll talk ¿El about is the arca ark. hablará? Sí, lo hace. ¿Cuál era el mundo en que vivía Noé? What was the world in Dice which Noah lived in? Génesis 6:1. Aconteció, ya todos llegaron ahí. Is everybody 6:1 there? Génesis. Genesis 6:1. Ahora sí, agárrese. ¿Ok? Let's get ready. Agárrese. Que dice ahí, aconteció que cuando comenzaron los hombres, o sea, esto sucede antes del diluvio, This is a before the flood. multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron, ¿cómo dice? Hijas. There was daughters that were born to Entonces, him. viendo los hijos de Dios, rápido, ¿quiénes son los hijos de Dios? Who are the No sons se of God here? refiere a los descendientes de Set, This is not referring to the no a descendants of los seres Seth. humanos. It's not even talking about humans. Esa expresión, los hijos de Dios, se puede referir a hombres, al pueblo de Israel, o a ángeles que This- estaban en la corte del rey del universo. The sons of God could refer to Entonces son men, the ángeles. Israelites, or angels. No voy a ir allá, I'm not going to go through búsquelo this. usted, You can find this out donde se menciona dos veces Where que it's mentioned ángeles twice, están en la corte de Dios. where y angels se are les in the llama court of God. hijos de Dios. and they're called the sons Ejemplo, of God. Job, lea el libro de Job. You can primeros read dos the book of capítulos. Job. Entonces, dice ahí que los hijos de Dios, o sea, los ángeles The sons of God, or the que estaban a angels, cargo del cuidado de los seres humanos, vieron que las hijas de los hombres eran, ¿cómo dice? what did they see in the daughters? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. What? They took them as wives. No da muchos detalles, ni voy a ir a los textos extrabíblicos para explicar lo que dicen ellos que sucedió. It doesn't give many details, Nada and I'm más not going voy to a go ver lo que into. dice aquí la palabra, que es con esto me basta. I'm only going to look at the word Pero that is fíjese bien written lo que here. dice. Notice what it says. Tomaron mujeres, escogiendo entre todas, y entonces, ¿qué dice Dios en el 3? Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dice, Dios se cansó de estar batallando con esta gente, God got tired of dealing with these people, con toda la gente que vivía en el tiempo de Noé. with all the people that lived in the time of Noah. Mas serán sus días 120 años.
Porque antes vivían más. Before they lived Muchos, a long muchos time, many years, 800, 500, etcétera, etcétera. 500, 800 years. 4. Y luego dice, y Verse aquí es 4. donde les digo, ponga atención, dice, había, ¿cómo dice? What does it say that were present on the earth? Había, What was present? palabra es Nefilim. The word is La palabra Nephilim. Nefilim viene de Nefil, que es algo que está caído. It is a word that means Entonces, something that el is pueblo fallen. judío les llamaba Nefilim a los gigantes. So the Jews called the giants Nephilim. Antes del diluvio, Before the flood, bueno, vamos a seguir aquí, dice, los Nefilims, bueno, había Nefilims, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, fíjense bien. now notice. Y vio Jehová que What did God see? la maldad de los hombres era That the wickedness of man y que todo designio de los pensamientos del corazón era it was great, and every intention of the thoughts lo of que his ellos heart estaban pensando era sucio, was only evil era continually. violento. It was violent, Y dice que ellos eran continuamente pensaban el mal. and they continually thought on Hasta ahí. evil. Rápida explicación. ¿Qué So sucedió? that's a quick explanation. What happened? Si usted, lo que hicieron los ángeles caídos, What these fallen angels did, mezclaron el DNA they mixed the DNA y empezaron a hacer una nueva raza de gente con un diferente tipo de they started making a new código race código molecular, with a celular, different molecular or cellular code. que en las células está una parte que se llama el DNA, y el DNA determina cómo va a crecer el ser, dependiendo, cada ser tiene un diferente registro en el DNA. Entonces ellos We all have a modificaron, different code, a DNA hubo code. una mezcla de, empezaron a hacer una raza de gigantes, So they seres started humanos making a race of giants. que eran grandísimos. ¿Con qué propósito piensan? Piensa usted, Think about this. si usted odia al ser humano, ¿por qué crea una raza de gigantes? If you hate human beings and you create a race of giants, ¿Con qué propósito lo haría? what is the purpose that you're doing that for? Subyugar. Dice ahí, eran guerreros To subjugate famosos. them. They were men of renown, warriors. Guerreros, They're warriors. conquistadores, They were conquerors. reyes, They were kings. donde los ángeles tenían a sus hijos gigantes Where the que angels had empezaron their sons a who were giants, conquistar. they began conquering. Y muchos teólogos piensan, empezaron a dominar. So they began Eso es obvio. dominating. That's obvious. Trae un gigante y vas a ver si no se vuelve el líder de la tribu. Bring a giant, and of course he's going to become the leader of the tribe. Y la violencia, ya habían descubierto los metales. They had already Como viene discovered en los metals. capítulos anteriores. If Guerra, we see the previous muerte, chapters, conquista, there was death, war, control conquest, y destrucción There was de la raza destruction, humana, and the control of the human mezcla race. genética. There was a genetic mixture. Ahora sí se empieza a dar cuenta usted de qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Do you see what was going on in the times of Noah? Violencia. There was Y violence, dentro de esa corrupción probablemente quien quedaba, and within ¿a that quién estaban corruption, adorando? ¿A Dios, a Jehová? No, they weren't worshiping a God. estas entidades probablemente. They were probably Que worshiping eran los these entities. dadores de estas, los padres de todo este sistema que ellos crearon. They were the fathers of all the Los que system they conocían la created. tecnología, los que conocían y tenían el conocimiento de estos ángeles caídos. They were the ones that had the knowledge, these fallen Entonces se angels. convirtió en un caos. So it became a chaos. Ese era el mundo que vivía Noé. That was the world in which Noah lived in. Pero dice el versículo 6:9 que dice que el 6:9 dice que Noé, But verse 9 says that Noah, vamos a ver cómo vivía Noé.
How did rápido. Noah live? ¿Qué dice la Biblia de cómo era Noé? What does the Bible Número uno, say about halló Noah? gracia. He found grace. Génesis 8 y 9. Verses 8 and 9. Fue declarado en Génesis 15, 6, dice, fue declarado justo, He was declared righteous, perfecto, perfect, que caminó con Dios. and he walked with 15, God. 6. Y dice perfecto, y cuando el Señor lo llamó tenía 500 años. When the Lord called him, he was 500 years of age. Imagínense ya la disciplina de este varón. Imagine the discipline of Porque this dice man. aquí que caminó con Dios, era una persona que buscaba a Dios. He walked with God. He que sought estaba God out. disciplinada para seguir a Dios. He Era was una persona disciplined que enough to después de follow tanto God. tiempo, poco a poco, fue sometiendo y sometiendo su ser. ¿Para qué? Para solamente hacer la voluntad de Dios. He began submitting himself to only do the will Por of eso God. dice ahí, caminó con Dios. Es That- como Enoch. And that's why it says he Dios se walked lo with llevó a God. los 300, pero llevamos que ya llevaba 500 años Noé. He was 500 years of age De here. estar siguiendo, caminando con Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice, era pregonero de justicia. Esto es que predicaba. He preached. Era un predicador. He was a preacher. Y dice pregonero, o sea, predicaba justicia. Le decía a la gente, arrepiéntete. He preached justice. He would tell the people to ¿Por qué? repent. Why? Cuando viene el diluvio, When the Dios flood le llama comes, cuando tiene 500 años. God calls him when he's 500 years of Y age. ahorita lo llama And he calls para him. cuando tiene 600 años, By the 100 time años he's después llega el diluvio. 600 or 100 years later after he called them, the flood Predicando. comes. Otra cosa, cuando él sale When he comes out, del diluvio, dice, la primera cosa que hizo, así como Abraham, after the levantó flood, un altar a Dios. ¿Para qué? after the flood, Noah raised up an altar for God Para adorar. to worship him. Entonces, era justo. ¿Por qué? So- Porque tenía fe. So he was just because he had faith. Fíjense, curioso, todavía no existía la ley de Moisés. Fue declarado justo porque tenía fe. He was declared Así como just Abraham because he had faith. fue declarado justo por su fe. Just like En Abraham was Génesis declared righteous because of his faith. Y no solo eso. And not Entonces just llega, that. cuando sale, se convierte en un adorador. He comes out of the flood and becomes a Predica, worshiper. He preaches, adora, he worships es salvo porque dice He fue is declarado justo en el cielo por su fe. because he was declared righteous because of his faith. Y dice el 6:22, yo les dije, o no era una persona de acción, dice 6:22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. And so he did everything that God asked him Yo to creo que do. eso le separa delante de muchos de nosotros, That's- especialmente de mí. That separates him Porque a from veces us. Dios me pone en el corazón cosas y las hago. Sometimes God puts something in my heart, and do I do it? Una cosa sencilla. Just Dios a me simple thing. la puso en el corazón y a veces no le pongo atención y llego mi semana con mis preocupaciones y no le puse atención a lo que me dio aquí en la iglesia. And the whole week, Pero I no don't do era what lo he's asking me contrario. to do. But Dice, Noah él hizo was not like conforme. that. Entonces ya vimos cómo era el mundo de Noé, ya vimos cómo vivía. We saw how Noah's Vaya world usted a was. Génesis 3, 6, 13. Let's go to Genesis 6:13. Dice, dijo pues, cuando Dios vio todas estas cosas, dice la palabra, miró Dios en el 12, que la tierra, y aquí estaba, en el 12, 6:12, dice, corrompida. Verse 12 says that the whole earth was corrupt. Estaba corrupto ya toda la gente. Everything was corrupt. The people No were corrupt. solamente porque estaban mezclados ya de todas sus genealogías, Not just todos because they los were mixed up. experimentos que estos ángeles habían hecho, Not just because of the genetic experiments, sino porque la maldad, la violencia, la búsqueda de lo material. Yo me pregunto si nuestro mundo se está empezando a transformar en ese. I wonder if our world is Que la transforming the way they violencia were. creciendo, la The violence is corrupción, increasing, the corruption is la gente se increasing. sigue corrompiendo, People sigue continue to be buscando corrupt. las cosas y no busca a Dios. We're not seeking God. Pero dice ahí en el siguiente versículo, But in the next verse it says,
en el 13. Fíjense el plan de Dios. Yo les digo, Dios tiene un plan. Diga, Dios tiene un plan. Say, God has a Diga a plan. tu compañero que está junto, Dios tiene un plan. Tell the person next to you, God Dios has a tiene un plan plan. para ti. God has a plan for you. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, o sea, esto es hecho un plan, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y seguimos echándole fuego aquí en este planeta a una tercera guerra mundial. If we continue adding gasoline to the echando fire, fuego. then we're going to go to World War III. Ahora, último, vamos a ir a todo eso. Ya ustedes lo saben, lo ven todos los días. You already know this. You see it every day. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces ahí Dios le dice, hey, ¿sabes qué? So God tells Le him, da you el know what? plan. He gives him the plan. Y le dice, haz un arca, He says, make an ark, y luego yo voy a hacer un pacto contigo. and then I'm going to make a covenant with you. Primera de Pedro 19:2 dice lo siguiente. O sea, cuando se habla de pactos en la Biblia, When the Bible talks about covenants, Dios toma el primer paso God takes the first para step hacer un pacto. to make a covenant. Generalmente pone condiciones, Generally, he puts conditions, pero con Noé but with Noah, no le dio una condición, he didn't give him a condition. le dio una bendición, He gave him a blessing. así como en otras ocasiones. Pero generalmente los pactos son condicionales, como por ejemplo en el caso de Israel. Generally, covenants have Dios pacta con el conditions. pueblo de Israel. When God makes a covenant with Israel, that's the case. Entonces, Dios había dado una orden, 1 de Pedro 3:19, dice ahí que Dios estaba esperando, después de que da el decreto en el cielo, ya nada ni nadie lo puede cambiar. After God decrees something, nobody or nothing can change it. Cuando Dios, allá en la corte celestial, When- donde está el Padre, la corte celestial, donde está el Rey de Reyes, Where the King of Kings is in the cuando heavenly Dios court, dice algo, punto. when God says something, that's it. Así, o sea, eso es un decreto. That's a decree. Nadie en el universo lo puede cambiar y And Dios no ya one in había the dado universe uno. can change it, and God had done Ya voy that. a acabar, ya no puedo seguir con todo esto. He says, I can't go on with this. Y Dios ha dado un decreto. And God has given a decree. No importa que It, sigan trabajando, tratando de inventar sus máquinas del tiempo, que, it doesn't matter if you que continue. físicamente, y que ya lo podemos lograr. Y la teoría está ahí, The theory Si lo for han hecho, time no te van a travel is decir. there, and you can continue working on that. pero el decreto ya está dado y viene ahí en Apocalipsis. But God has already decreed something, Y and you nadie see lo it in the puede book of cambiar. Revelation, and nobody can No change that. importa que el hombre siga, que los ángeles caídos sigan intentando salirse, que me voy a para doesn't matter. evadir lo que Dios ya ha decretado y viene en el It libro doesn't de matter if the Apocalipsis. angels or men try and get away from what God has already decreed. Entonces se da cuenta usted de la severidad y la seriedad de este. So you de see este how asunto. severe and how serious this Señor business dice, is. That God Así says como en los días de Noé. in the days of Noah. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you Ya vimos en something. Génesis 7:1 le dice, entra tú y tu casa. He tells Noah, you Entra and your tú y tu house will casa. go in. Y Dios puso esto en mi corazón. Diles a ellos, God put this in my heart. pon este pensamiento. Put Entra this en thought el in. arca tú y tu casa. You and your household should go into the ark. Entra en el arca tú y tu casa. You and your household should go into the ark. Porque el arca Because es the ark tipo del Señor Jesucristo. Is a type of Jesus Christ. Cuando digo tipo, es When I que say a través type, del Antiguo Testamento hay muchos ejemplos Throughout the Old Testament, there's a donde lot of uno puede ver examples al Señor Jesucristo y that su we can obra see en el Jesus Calvario Christ. a través de todo el Antiguo Testamento. We can see it throughout the whole New Old Testament. Y el arca, la primera cosa que les iba a dar, que da testimonio, Dios tiene un plan. Déjame decirte, es que el arca es tipo del Señor Jesucristo. The ark is a type of Jesus Christ. Número uno, el arca fue un plan de Dios. The ark was a plan of God. La salvación fue un plan de Dios. Salvation is a plan of God. Tu salvación
fue un plan de Dios. Your salvation was a plan of Primera God. cosa, That's the el first thing. arca y así como la salvación, Dios las planeó. The ark and salvation were planned by God. La salvación que el Señor nos dio fue un plan de The Dios. salvation that God gave us was a plan of God. Segundo, Second thing, al Calvario y al plan de Dios el mundo criticaba y sigue Calvary, criticando God's plan in Calvary was criticized by the world, y lo siguen criticando. and they continue to criticize it. Así como a Noé la gente no le creyó. Just like Noah, the people didn't Noé believe him. predicaba, pero la gente no le creía. Noah preached, but the people didn't believe him. La criticaba. No, ¿sabes qué? Este está loco. Mira, lleva ahí, se calcula que se tardó como de 57, 75 años, no importa cuándo se tardó en hacer el arca. It didn't matter how long it took, 50, Estaba 75 years. predicando y la gente le preguntó de por qué estás haciendo ese edificio que mide casi como 2 campos de fútbol por uno He was preaching, and the football. people would ask him, why are you building this? y It's- tiene como 5 pisos de altura. ¿Por qué lo estás haciendo? They would ask him, why are you No se doing ve this? como un edificio. It looks like a Predicaba, building. predicaba y la And he gente le hizo continued to caso. preach. And the people, ¿Le hicieron caso? did the people pay attention? Ni uno. Not one paid Si hubiera attention. habido uno If there were que one se arrepiente, Dios lo mete al arca. that would repent, God would put him in the ark as well. So, 3. Cristo es tipo del arca. So Christ is a type Porque of ark. Cristo es la única posibilidad de escape. Because Christ is your only escape. No hay escape de lo que se viene. There is no other escape of what's coming. Solamente Cristo puede salvar. It's only Christ that can save. Solamente Cristo es la manera del escape sobre las cosas que se vienen. The only thing that you can escape from it is through Christ. Ya el libro de Revelación. Look at the book of Revelation. Número 4. Cristo preserva la vida. Así Cri- como el arca fue un puente de muerte a vida. Just like the ark was a bridge from death to life, that's Christ. Así fue el arca. Muerte a vida. Lo mismo que hace Cristo Jesús. That's what Christ does. Ahí en el arca nada más había una puerta There was only one door on the ark, y había una ventana. and there was one window. Arriba la ventana, abajo la puerta. The window was on El Señor top, the door was on the Jesucristo bottom. dijo, Jesus Christ yo soy said, la puerta. I am the door. ¿Se da cuenta? Do you see? Y dice la Escritura, ¿quién cerró el arca? And the scripture says, who Dios closed the cerró door? la puerta. God closed the door. Dios cerró la puerta. God closed the door. Y ahí vemos, amados hermanos, Cristo dijo, yo soy la puerta. Christ said, Por I la am the puerta door. entraron para salvarse. They entered the door for Y salvation. Dios abrió la arca y ellos salieron a salvación. God opened the ark and they went into salvation. Otra cosa, última cosa, Last que lo thing. pongas en consideración. Cristo, dice ahí que estaba cubierta, la palabra cubrir es keper. O sea, dicen madera de gofer que tenía el arca fue hecha de madera de gofer. Pero la ark was- palabra, algunos teólogos piensan que se refiere más a la cubierta que pusieron. The ark Que was tuvieron covered with que something. conseguir y hay muchas especulaciones si There's fue a que lot of consiguieron speculation as to what petróleo that was. o si tenían para taparla para que no entrara el agua, They had to cover it so the water didn't go in. pero porque la palabra cofer, que se traduce madera de lo que les dije, The word that's translated there for the wood, significa cubrir. it means to cover. La sangre de Cristo fue derramada The blood of Christ para was cubrir shed nuestros pecados. to cover our sins. Así como el arca estaba cubierta Just like the ark para was que no covered, fuera destruida y so it no se wouldn't be hundiera destroyed, so it wouldn't go y no down, fuera destrucción, so there would be no destruction. el Señor Jesucristo te ha cubierto con su sangre The Lord Jesus Christ para has que covered you seas with His salvado. blood, ¿Se da so cuenta you cómo can el be arca saved. es figurativamente, nos enseña de Cristo? Can you see how the ark Segunda cosa figuratively que te voy a talks about enseñar. Christ? The second thing, Vaya usted a Génesis 9, 1 a 6. let's go to Genesis 9 from 1 through 6. Génesis
9, 1 a 6 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán. He says the same thing to Adam, be fruitful and multiply. Pero dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales. ¿Por qué? Why would there be dread here in verse 2? En Génesis 1 nos enseña que los animales, así como Adán, Dios les dio una dieta vegetal. In Genesis 1, we see that God gave them a Pero aquí vegetarian diet. todo está devastado, amados hermanos. Todo está acabado. But here we see Entonces everything tienen is que done. salir y encontrar una manera de sustento, una manera de comer, una manera de seguir viviendo. So they came out and they had to find a new way of eating. Entonces es probable que cuando dice el temor y el miedo, Dios le puso a los animales, So it's porque possible están that buscando comida, ahí no vayan y se coman a the los fear it's humanos, talking porque about están en un is periodo de multiplicación. they're in a period of Entonces multiplication. tenían miedo los leones, todas las fieras cuando veían a los seres humanos, y siguen a veces teniendo temor cuando ven a los seres humanos. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios, de crecimiento de la raza humana. There was a purpose from God, a multiplying of the human Dice: el race. temor y el miedo de vosotros estará sobre todos los animales, y sobre toda ave y todo lo que se mueve, y en todos los peces. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive, y aquí cambia la dieta. Ya no es vegetal, sino porque hay necesidad de sobrevivir. The diet changes here. There's a need to Entonces, survive, so they're no longer vegetarians. Noé se le da permiso de mantenerse con todo lo que vive, se mueve, y con legumbres y plantas. Esa iba a ser su dieta. Versículo 4. Pero, ¿cómo dice el 4? What does verse 4 say? Carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Saben por qué? Porque Dios ya tenía un plan. Do you know why this is going on? Because God already had a plan. Y empieza aquí a desarrollar otro plan. And he begins developing another plan here. Dice: no vas a comer la sangre, porque ciertamente, ¿qué dice el 5? Demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Fíjate, Notice eso what de he says estar in verse matando 5. animales, y a mí nunca me ha gustado. I've never liked, Yo respeto la vida animal, pero no me gustaría ir con un rifle y conseguirme un trofeo de matar un alce, un venado así. I've never liked hunting. I've A never liked menos de killing que- animals that way. Si hay necesidad, pues If sea para comida there's a de need, mi familia. then yes, for my Porque aquí family to dice have food. que uno tiene que ser responsable. Dice, sobre toda, dice el versículo 9, demandaré la sangre de todo animal, la demandaré de mano del hombre, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces ahí habla de quitar la vida a seres humanos. Vamos a hablar de la sangre. Let's talk about the blood. Dios planeó las cosas de esta manera. God planned things this Dios way. diseñó esto que estamos hablando God designed what we're talking acerca de about la sangre. in reference to the blood. La vida, ¿por qué Dios le dice, sabes que no tomes la sangre? Why does ¿Por qué? God say, don't take someone's blood? Pues que está mal que nada más matamos al animal y pues What's wrong with just killing an animal? aquí en México hay un plato que le dicen moronga. There's a dish Es in Mexico called moronga. Hasta hacen tacos de eso que es sangre. It's made out of blood, animal blood. Y déjeme decirle, si a usted le gusta, le voy a decir que Hechos 15, 20, 22. Let me tell you something. If you like that kind of stuff, Que cuando los apóstoles están hablando acerca de los gentiles, la gente que no es judía, when the people, Le when the dicen, apostles "Diles were talking about the Gentiles, que no anden tomando sangre. it says they shouldn't be eating blood. En mi opinión, los cristianos no debemos tampoco estar tomando In moronga my y ese tipo de opinion, cosas. we shouldn't be eating Vea those usted en dishes that Hechos are made out of 15, blood. Read it in Acts Los 15. apóstoles le dicen a los gentiles, ¿sabes qué? Diles que no coman sangre The apostles tell them, tell por them lo que not to eat estamos blood hablando. because of what we're talking about.
Porque la sangre, la vida se tiene que respetar. Life has to be respected. Y la sangre representa vida. And blood represents life. Representa vida. It represents life. Como dice Levíticos 17, sí vale la pena que lo busquen. Levítico 17:11. You should read Leviticus 17:11. Porque ahí lo dice claramente. Levítico 17:11. Leviticus 17:11. Dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación. Expiación significa cubrir. Atonement means Cubrir covering los there. pecados. Covering for Sobre el sins. altar por vuestras almas. Esto en el Antiguo Testamento, This antes is de in the que Old Testament. Cristo viniera. Before Christ Usaban came, animales, sacrificaban y esa sangre limpiaba los pecados de la gente, más bien los cubría. Y luego dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. that same blood would atone Sangre for that person. representa vida. Blood represents life. Por eso era necesario que para darte vida That's why it's necessary in order to give you life, se tenía que sacrificar otra vida. another life had to be sacrificed. Vida por vida. It was a life for a life. Por eso Cristo muere That's why para Christ darte dies vida. in order to give you life. Amén. Vida, eso es la salvación, vida That's por vida. Y es lo salvation, mismo life aquí. for life. Aquí un animal estaba perdiendo su vida para expiar, para cubrir, significa cubrir. An Que animal Dios would ya no lose veía their life. las culpas y los pecados de la gente. To atone for your life. God wouldn't see our Entonces sin. te dan cuenta cómo Dios tenía un diseño para la sangre. So God had a Para este design for plan, por blood. eso dice, ¿sabes qué? Porque representa vida la sangre. Because blood represents life. Esto This no is se basa that way. en una superstición, en un misticismo, en muchas cosas folclóricas, no. This is not based Esto on es un some plan de mysticism Dios. or Y está beliefs. basado en el respeto a la vida. This is based on the respect for life. Cuando Dios les dice, no coman sangre, le está pidiendo, respeten, porque la sangre representa vida. When Y God yo says, "Don't tengo un eat blood", plan sobre esto que ya veréis en el futuro, donde voy a rescatar a la humanidad. Por eso es cuando se riega sangre, se riega vida. Ahora vamos a ver si Cristo está en todo esto. Let's see if Christ is in all of this. Primero ya vimos el arca, segundo We've seen the sangre. ark, now we've seen the blood. ¿Se acuerdan de la Pascua Do you remember the en Passover? Egipto? ¿Qué pusieron en las puertas? What did they put on the doors? Sangre. They put Y blood. pasó el espíritu de muerte. And the spirit of death Y passed no over, the entró angel ni of el death. primogénito murió The en esas firstborn casas. died. Porque la sangre de ¿qué animalito? What animal did they use to put to sacrifice? Estaba ahí formando imaginariamente una cruz en los dinteles en la parte de arriba de la puerta. Y Dios salvó ese hogar. Segundo, cuando está Moisés y están dando el pacto con el pueblo de Israel, When Moses is there making the todos se covenant with the people limpiaron, of se Israel, lavaron por 3 días, la gloria de Dios estaba en la montaña, salió el pueblo de Israel y Moisés regó sangre sobre ellos como señal de establecer un pacto, un contrato con el pueblo de Israel. Eso viene en Éxodo 24. Éxodo 29, la sangre se usaba para limpiar el altar de Dios. the blood was used to Se cleanse the ponía- altar of God. Tenía 4 cuernitos, el altar de Dios, The altar of God had 4 horns, ahí se ponía and la so the sangre. blood was placed on Y those 4 sobre la horns. base donde se hacían los sacrificios. That's where the sacrifices were made. Ahí ese aroma de la grosura de la manteca que subía That smell of the fat that presencia was de burning Dios. that would rise up era to the presence of limpiado ese God, lugar por la sangre. it was cleansed by the Y además blood. más,
Primer sacrificio del día en el templo y The en el first sacrifice of tabernáculo de every day Moisés in the era un tabernacle cordero. was a Se lamb. sacrificaba un cordero y se le ponía una ofrenda de vino y pan. Se sacrificaba un cordero al amanecer y un cordero al anochecer, pero ese cordero que se sacrificaba, esa sangre limpiaba todos los demás eventos que iban a suceder en el templo y el tabernáculo de Dios. La sangre limpia el altar. La sangre se usó para apartar a los sacerdotes cuando comenzaban su ministerio. Se les puso sangre, una gotita de sangre ahí en sus frentes. Moisés lo hizo. ¿Para qué? Para prepararlos para el ministerio, para apartarlos. Cuando la nación una vez al año pecaba, la nación de Israel, tomaban sangre y la llevaban a la presencia, misma presencia de Dios. Y ahí en la arca de Dios se derramaba sangre una vez al año para el perdón de los pecados de toda la nación. Eso viene en Éxodo 30. Jeremías 31, 31. ¿Cuántos saben que usted está inscrito, que hizo un pacto con Dios? How many of you know that in Jeremiah ¿Cuántos han oído del nuevo 31:31 pacto? there was a covenant Levanten written? la mano. ¿Cuántos saben lo que es el nuevo pacto? How many Levanten of you la know mano. what Sin the new temor. covenant is? Yo sí, hermano. ¿Han oído la expresión nuevo pacto? Have you heard of the new covenant? Sí, amén. Amén, 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 amén. Cuando el Señor dice en When la the Lord última cena, says in the last times, esta es la sangre de un nuevo, he says, this is the blood of a new covenant. ese nuevo pacto, Dios lo había prometido en Jeremías 31, God had 31, promised it in Jeremiah donde Dios 31:31, prometió where God que el promised nuevo pacto ya no iba a ser como el que hizo con that Israel, the con new covenant would Moisés, not be like the one he como made lo with que hizo Israel en and el Moses. templo, todas las leyes. Dios dijo, no, voy a hacer algo mejor. He said, I'm Y going to make dice, voy a something better. poner mis leyes en sus corazones. I'm going to put my laws in their Y voy a hearts, cubrir sus pecados para and siempre. I'm going to cover their sins forever. Jeremías 31:31 dice, Dios prometió algo mayor y un pacto superior que lo que había hecho con el pueblo de Israel. Y cuando llega el Señor, por eso cuando llega el Señor Jesucristo utiliza, esta es la sangre del nuevo pacto, porque Dios está estableciendo un nuevo pacto, no nada más con la representación del pueblo de Israel, como viene ahí en Jeremías, que le fue dada la promesa, sino que en su gracia, en su misericordia, nos ha incluido a todos aquellos que no éramos judíos. A todos aquellos que dicen, yo quiero abrazar, yo quiero llegar, yo quiero entrar en tener ese convenio con Dios. Y ese solamente es a través de la sangre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, porque Él es el puente. Lo que Él hizo, Él es el Cordero de Dios. Entonces Dios tenía un plan en la sangre. Con la sangre del Señor Jesucristo, Mateo 26, 28, selló el nuevo pacto. Ahora sí, mi hermano, la sangre, Romanos 5, nos justifica. The blood justifies us. La sangre te hace justo. The blood makes you just. Efesios 1, la sangre nos redime. The La blood sangre de redeems Cristo us. The blood of Christ. nos redime. ¿Qué significa redimir? What does redeem mean? Significa que te compraron. It means that they bought you. O sea, que Dios te compró por precio. God bought you with a price. Que tú no te perteneces You don't belong to a yourself, ti mismo, sino que Dios pagó un precio but para rather that God comprarte. paid a price to. Entonces, pay el for you. dueño de tu vida está allá. So the owner of your life is up there. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como que nosotros somos los jefes? So why do we continue to live like we're the boss? Si Él me compró, Él es el dueño. If Y he Él bought dice lo que me yo tengo and que he's the hacer. owner, he says what I'm Y supposed yo to soy el do. esclavo. I am the Yo hago slave. lo que Él dice porque Él me compró. I do what he says because he bought me. Si tú quieres seguir viviendo la vida como te pega la gana, ya tú. If you continue ¿Cómo crees living que el your life dueño the va a way reaccionar you cuando want, acabe tu vida?
Entonces, la sangre te ha redimido, te ha comprado. La sangre, Colosenses 1, de Cristo nos da paz con Dios. Antes estabas en guerra, ahora estás paz con Dios. Hebreos 9, la sangre nos limpia. La sangre de Cristo nos da entrada al lugar santo de Dios. Hebreos 10. ¿Sabes qué? Gracias a la sangre de Cristo, cuando cantamos, Thanks to the blood of las Christ, when we oraciones, sing, cuando venimos aquí, when we pray, when we come here, llegan a la presencia de Dios. because of the blood, Si those no hubiera prayers and sangre songs go de up to the Cristo, si presence no of hubiera God. habido sacrificio, If there was no sacrifice or no blood, en vano that all of that would be in vain. estaríamos cantando. We would be singing in vain. Por eso siempre, todos los días acuérdate una cosa cuando te Remember levantes, every day when you get pide up, perdón a Dios por tus pecados. ask God for forgiveness of your sins. Señor, perdóname, Lord, te forgive pedimos me. perdón. We ask you for Si yo te he forgiveness. ofendido, porque If I have yo no offended sé you, ustedes, pero yo me doy cuenta que yo lo ofendo muchas I don't know veces. about you, but I find muchas out that I maneras. offend him in many ways in my mind. Y entonces seguimos luchando por disciplinar, por trabajar, And por we hacer un struggle trabajo todos los to días. discipline ourselves. La sangre nos da entrada al lugar santísimo de Dios. And so the blood La takes us to the sangre nos holy place santifica. of God. Eso quiere decir, santificar significa apartar. To sanctify someone means to set apart, and the blood O sea, que does that. tú tienes que buscar la manera de estarte apartando para Dios. You have to find a way to be separating yourself to God. Tu vida tiene que reflejar una separación Your life a has to Dios. reflect a separation to God. Entonces, tu vida tiene que reflejar que has sido separado para Dios. Your life has que to estás reflect separado. that you ¿Por have qué been estamos haciendo separated todavía to God. cosas Why are we continuously doing que la things gente que no conoce a Dios hace? that the people that don't know ¿Por qué God estamos do? yendo a lugares a veces que no debemos de estar? Why are we going to places where we shouldn't be? Donde está la gente que no conoce a Dios. Where all there is Y people mi who vida don't no know está God. reflejando santidad. And my life isn't Apartamiento. reflecting Déjame holiness. decirte algo. Let me tell you something. Tu familia, si tú te apartas para Dios, se va a dar cuenta. If you separate yourself to God, your family is going to find out. No tengas miedo de separarte para Dios. Don't be afraid of separating yourself to God. Ellos se dan cuenta. They will find out. Porque el día que necesiten una oración, ¿a quién crees que le van a hablar? Because when they need prayer, who do you think they call? ¿Quién es el primero que le hablan? Who is the first person they call? Esta persona está... Por favor, haz una oración. ¿O no te ha pasado? Hasn't that happened Que to la you? gente, mira, They see. por eso tenemos que estar viviendo apartados para Dios. That's why we have to be living La sangre- separate to God. Apocalipsis 12 nos ayuda a vencer. Dice, cuando está hablando acerca de vencer al enemigo, dice, ellos le han vencido por tres cosas. Es Apocalipsis 12, 11. A ver si me ayudan a repetirlas. Le han vencido por la... The blood helps us A ver, to ¿quién se overcome. acuerda? Son tres cosas para vencer al enemigo, a Satanás. Dice, In order ellos le han to vencido por la... overcome the enemy, Apocalipsis 12, 11. Revelation says La sangre they have overcome by the blood of the del Lamb. Cordero. Número 1. That's the first thing. Número 2. The second thing, La palabra de su... they overcame by the word ¿Qué? Predican. that they preached. Y número 3, que no estimaron sus vidas hasta la... Fíjate, tres cosas. Three Fíjate, things. They were also cubierto con willing la to sangre. die. Amén. Te da victoria. The Amén. blood gives you victory. Número 2, Number 2, predicar. they preached. Predicar te hace vencer. To preach, it helps you to overcome. Cada vez que abres, ¿por qué crees que muchas veces estás en un lugar, en una reunión familiar, el diablo va a hacer miles de cosas para callar la predicación? Why do you think that when Tuya. you're in a family gathering, the devil Porque will esa es do la manera como everything to vences. stop you from preaching? La presencia de Dios crece, el The presence Espíritu of te God. ayuda, das palabra y los demonios. Y tercero, no estiman su vida. O sea, quiere decir que someten su vida a lo que papá ordenó. Amén. Último regalo. Vimos dos cosas. Arca representa a Cristo. La sangre, el plan de Dios. Último. Nada más dame 5 minutitos. Just Me give me regalas 5 more 5 minutes. minutitos Will you más give me 5 more minutes? para la última cosa. Tercero, The third thing, Dios dejó un arco iris. Génesis 9, 9 a 17. God left a rainbow.
Además te voy a contar estas maravillas de la palabra de Dios. I'm going to tell you these marvelous things about the Word of God. Job 38:24. Job 38:24. Dios le pregunta a Job. God asked Job, Dice que dónde estaba cuando él a la luz la dividió. he asked Job, where were La you when I palabra divided the light? significa difundir. Ese viene en Job 38:24. Job es el primer libro de la Biblia, antes Job de is Abraham. the first book that was written in the Bible. Y Dios ya había dicho que la luz se divide. God had Y already él la said hizo. that he divided the light. Primera cosa que Dios hizo en la oscuridad, la luz. The first thing that he created in Los darkness was the científicos light. saben que cuando la luz Scientists acelera know más, that when light accelerates, mucho, puede hacer materia, puede crear cosas. it can create Por eso things. Dios, primera cosa que hace en el mundo material, la luz. That's why God creates light Y muchos first. siglos después, And centuries after, alguien se da cuenta de que pones un prisma y pones un rayo de luz y se divide en 7 colores. you can see through a prism that that light Y los divides itself científicos se into dan 7 cuenta colors. que la luz, el rayo de luz tiene 7 colores. And so the scientists find out that there's 7 Pero colors. eso ya Dios se lo había dicho a Job. But God had already told Job that. ¿Dónde estabas tú cuando yo dividí la luz? Where were you when I divided the En light 7 colores. into 7 colors? Porque Dios hace un pacto con Noé. Because God makes a covenant with Y le Noah, dice, este es mi pacto contigo. and he says, this is my Vaya, covenant sí with vale you. la pena que lo busquen. Ezequiel 1:28. Dice, el pacto, la señal del pacto es el arco iris. The sign of the covenant is that rainbow. Ese sí vale la Ezequiel 1:28. Ezekiel Isaías, 1:28. Isaías, Jeremías, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Entonces, cuando comienza su ministerio, Ezequiel, habiendo sido deportado a Babilonia, When Ezekiel begins his ministry after being transported to Babylon, Dios le da visiones God gives him visions de quién es. of who he is. Entonces dice en el versículo 28 que él ve a un ser. He sees a being, it says there. Dice 26, dice 1:26 sobre la expansión. Esta misma expansión aparece cuando los ancianos de Israel suben a la montaña. Dios les permitió poder verlo y no los mató. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo un pacto con ellos. Y ellos dicen que había un piso especial abajo de él. Y dice que abajo de la expansión había sobre sus cabezas, se veía que estaba arriba de sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. ¿Sabes por qué dice algo como un hombre? Porque Dios no es como nosotros. Nosotros nos parecemos a Él. Es muy diferente. Y a veces lo queremos hacer como nosotros. No, Dios no es como nosotros. Entonces ahí en el libro de Daniel se llama el Hijo del Hombre. Dice Daniel cuando estaba viendo el trono del Padre, dice, yo vi a uno que parecía hijo de hombre, que se acercaba. Dice, y recibió poder y gloria y conquistó y su reino no tiene fin. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. Y usted es partícipe de eso y viene el tiempo en que Él viene a poner su reino dentro de unos pocos años, porque el milenio está a punto de empezar cuando Jesucristo está prometido que Él gobierna sobre la tierra 1000 años. ¿Qué son si va a estar 1000 años gobernando sobre las naciones y usted es su ayudante? ¿No sabía eso? Que por eso está trabajando, porque usted va a ser el ayudante. Y hay trabajos y piensa que se va a dormir. No, hay mucho trabajo allá.
y Él reina aquí, en la tierra. ¿Qué son 7 años de tribulación comparados con 1000 años? Y si comienza en 5, 10, el milenio ya está a la vuelta, está aquí a la esquina. Entonces dice ahí, versículo 27, y entonces lo empieza a describir y dice, vi la apariencia como de bronce refulgente. O sea, tenía su apariencia es como bronce refulgente, como apariencia de, dice que parecía fuego. Dentro de ella alrededor, dice, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Fuego, Dios es fuego consumidor, santidad no es como nosotros. ¿Dónde describe a este Cristo? En Apocalipsis 1 dice en fuego de santidad. Así es nuestro Señor, no hay pecado en Él. Y dice, y que tenía resplandor alrededor, 28, y dice, como parece, ¿cómo? El arco iris que está en las nubes. El resplandor tenía alrededor un arco iris. Y luego leemos también ahí en Apocalipsis 4 que cuando Juan está viendo el trono al Padre Celestial, tiene un arco iris alrededor de él. De la santidad significa, y Dios se da cuenta cómo tenía un plan. Dice, ¿sabes qué? Entiende una cosa, que yo pongo, le dice a Noé, voy a hacer un pacto contigo, te voy a cuidar, toma toda la tierra, es tuya. Veas, dice, yo te voy a cuidar en mi promesa, mi pacto contigo. Y ya viste que yo soy todopoderoso. Ya viste que si yo quiero, hago. Si yo quiero, formo. Puedo hacer los universos. Mira las estrellas. Y le pone, esta es la señal de mi pacto, un arco iris. Y ahí vemos que no se te olvide, que no se nos olvide a nosotros quién está en el trono sentado. ¿Quién es ese arco iris? Cuando salga la lluvia y venga y tú veas la señal del pacto, le dice, esto va a ser mi señal del pacto. No es un símbolo del mundo como lo quieren cambiar, porque ahorita todo le ponen el arco iris. No. Cuando uno ve el arco iris se acuerda del pacto que Dios hizo con la humanidad. No los voy a volver, los voy a cuidar. Voy a sostenerlos, no los voy a destruir. Pero que no se nos olvide quién está en el trono en control. ¿Quién es el que tiene el arco iris arriba de él? ¿Quién es el que en su resplandor se ve como un arco iris? Y termino diciéndote lo siguiente. El arco iris representa muchas cosas. Tiene 7 colores. Cuando la luz la dividen, por eso el arco iris tiene 7 colores. Entonces, ustedes pueden encontrar, la Biblia de los colores tiene significado. Yo encontré esto significa esto. Eso no es lo importante. Los colores tienen significado. Usted puede encontrar un significado. Pero esto es lo que yo he observado. Esta es mi opinión personal, amados hermanos. Son 7. El 7 es el número de lo completo y lo perfecto. Dios lo hizo. El universo lo hizo de la luz. Tiene 7 colores el halo de luz. El rojo, ¿qué les acuerda del rojo? La sangre. El naranja dice que este ser, salía fuego. Dice que tenía fuego arriba, abajo. El
fuego de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8. El amarillo, ¿qué les acuerda? El sol. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 1? Dice, el rostro del Señor Jesucristo era como el sol. El verde, las plantas, el crecimiento en la palabra. El azul, la realeza de Dios. Y el índigo y el violeta, el pecado y la iniquidad. Entonces ahí, en esos 7 colores, usted puede encontrar el mensaje del Evangelio. Así como en la creación usted puede encontrar el mensaje del Evangelio. ¿A que no se había puesto usted a pensar en que viene la noche y la noche está dividida cuando se baja el sol y se ve rojo, ¿verdad? Viene la noche, que significa el pecado, y el rojo cubre el pecado, comienza un nuevo día. Amén. Y vino la luz, la limpieza del pecado. ¿A que no había puesto usted que dice la palabra de Dios que las obras del Señor cuentan sus testimonios? Y que luego, por ejemplo, ve uno noche pecado, rojo sangre, luz, limpieza de los pecados. Azul significa que hay un rey, azul del cielo, hay un rey en los cielos que gobierna todo. Y el verde significa crecimiento en la palabra. Ahí está el Evangelio. Vaya y predícalo, así de fácil. Mira, ahí está en la creación, hablando Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a terminar con este pensamiento. Cuando tú ves un arco iris y has pasado por una tormenta, si tú estás pasando por una tormenta, por algo difícil, acuérdate que el arco iris significa que hay una esperanza, que la tormenta no va a durar para siempre. Amén. Después de la tormenta viene la luz. También cuando el arco iris, acuérdate que significa que Dios tiene una promesa para ti. También significa el arco iris que Dios te va a dar un nuevo comienzo. Que después de la tormenta, Dios te va a dar un nuevo comienzo. Y si estás pasado por algo terrible, acuérdate de la promesa de Dios. Después de la lluvia viene la luz. Después de la tormenta viene la calma. Amén. Después de la tristeza viene ¿qué? El gozo. Si has pasado por un tiempo difícil, déjame decirte, confía en Jehová. Confía que Él va a tomar cuidado de ti, que Él te tiene en sus manos. Confía, clama, porque después de la tristeza va a venir el gozo. Y después del dolor, ¿qué va a venir? La paz. Último, y a veces cuando uno todo lo ha perdido, viene el amor de Dios. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.